Las imágenes y lo que se narrará a continuación son muy impactantes y no puede ser visto por el público en general, ya que podría dañar la sensibilidad de las personas. Así que si eres una persona sensible, se recomienda pensar 2 veces antes de proseguir con el video. Pero considero que también es necesario ver este video para conocer qué tan despiadado, vil y repugnante puede llegar a ser el hombre. Habiendo dado ya las precauciones, presentaré los peores experimentos hechos en humanos. A lo largo de la historia ha habido grandes atrocidades de todo tipo, que en un video quedaría muy corto para poder explicarlas todas. Así que solo me limitaré a dar una lista de los peores experimentos hechos en humanos. Experimento número 6. Experimento ruso del sueño. No podía faltar en esta lista el experimento ruso del sueño. ¿Qué les puedo decir que ya no se haya dicho de este experimento? Si de este hasta se han derivado muchos cuentos de terror y creepypastas. Este brutal experimento trata de unos científicos rusos que investigan qué pasaba si el ser humano no dormía en 30 días. Para hacer posible este experimento, tomaron 5 prisioneros, ofreciéndoles falsamente su libertad. Ellos tenían que ser sometidos en una cámara, donde se les administraría un gas en vez de oxígeno, teniendo como finalidad que estos no se duerman. Luego de esto, se observó que los prisioneros en los primeros días estuvieron normal, hasta el 5.º día, donde empezaron a mostrar signos de paranoia, también a hacer cosas extrañas, se comían su propia carne en vez de comida que les daban, no querían salir de la cámara que les daba el gas que los mantenía despiertos. Incluso los científicos ofrecieron la libertad a uno de ellos, y este respondió: No queremos salir. Estos prisioneros también gritaban. Es más, uno de ellos gritó por 3 horas seguidas, hasta destrozar sus cuerdas vocales. Al final, los prisioneros fueron muriendo. Cuando estos se dormían, la actividad cerebral dejaba de funcionar, y con esto también su corazón. Llegó un punto en que solo quedaba un prisionero, al que un científico le preguntó por temor: ¿Qué eres? El prisionero sonrió y dijo: ¿Tan fácil te has olvidado de mí? Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes. Somos la locura que ruega por libertad en cada momento de sus vidas, desde lo más profundo de sus mentes animales. Somos aquello de lo que se esconden en sus camas todas las noches. Somos lo que duermen, silencian y paralizan cuando se van a su cielo nocturno, donde nosotros ya no los podemos alcanzar. Experimento número 5. Experimentos norcoreanos. Hay informes de muchos proyectos de experimentación científica en humanos en campos de concentración de Norcorea, los cuales violan los derechos humanos y han sido negados repetidas veces por el gobierno coreano, a pesar de haberse descubierto lo contrario. Uno de estos experimentos se llevó en una prisión para mujeres. En el documental de la BBC, una antigua víctima relató cómo 50 reclutas jóvenes fueron seleccionadas para ser alimentadas con hojas de col envenenadas, a pesar de sus negativas, ya que veían como que aquellas que las comían morían a los pocos minutos botando sangre por la boca y gritando de dolor. Un ex jefe de seguridad describió la existencia de laboratorios para esparcir gases venenosos y hacer experimentos con sangrados. Normalmente se hacía el experimento con sujetos que pertenecían a la misma familia. Después de ser reconocidos por los médicos, eran encerrados en cámaras de gas, con techos de cristal, desde donde los científicos observaban todo el proceso en estos experimentos. Los padres trataban de salvar a sus hijos con la técnica de la respiración boca a boca, tan solo para darse cuenta que era inútil, y al poco tiempo caer víctima del gas venenoso. Experimento número 4. Experimento Tuskegee. Fue un estudio llevado a cabo entre 1932 y 1972 en Tuskegee, Alabama, Estados Unidos, por los Servicios Públicos de Salud americano. El estudio empezó en 1932, cuando los tratamientos para la sífilis eran muy tóxicos, peligrosos y de efectividad cuestionable. El objeto del experimento era analizar la evolución de la sífilis si no era tratado en hombres de raza negra. Los 399 sujetos que se utilizaron en este experimento no dieron su consentimiento, no fueron informados de su diagnóstico y fueron engañados al decirles que tenían mala sangre. En 1947, la penicilina se había convertido en el tratamiento de elección para la sífilis.
Antes de este descubrimiento, la sífilis frecuentemente conducía a una enfermedad crónica, dolorosa y con fallo multiorgánico. En vez de tratar a los sujetos del estudio con penicilina y concluirlo o establecer un grupo de control para estudiar el fármaco, los científicos del experimento Tuskegee ocultaron la información sobre la penicilina para continuar estudiando cómo la enfermedad se diseminaba y acababa provocando la muerte. También se advirtió a los sujetos para que evitaran el tratamiento con penicilina, que ya estaba siendo utilizado con otros enfermos. El estudio continuó hasta 1972, cuando una filtración a la prensa causó su fin. Para entonces, de los 399 participantes, 28 habían muerto de sífilis, otros 100 de complicaciones médicas relacionadas. Además, 40 mujeres de los sujetos resultaron infectadas y 19 niños contrajeron la enfermedad al nacer. Experimento número 3. Proyecto MKUltra. Fue una operación de investigación secreta de la CIA que inició en 1953 y que se prolongó hasta los años 60, la cual trataba de encontrar métodos para controlar la mente. El objetivo del programa era encontrar una droga que indujera al sujeto a decir la verdad. La operación se llevó en el más estricto secreto. Las víctimas del experimento podían ser desde militares, vagabundos, doctores, prostitutas, enfermos mentales. Estos no fueron conscientes del tipo de torturas a las cuales serían sometidos. Se les inocularon drogas de todo tipo, que les provocaban pensamientos ilógicos e impulsividad, hasta el punto de que perdían la noción de la realidad. Se les administraba sustancias que reproducían el efecto del alcohol en la sangre, que inducían a amnesia, insomnio y producía estados de shock o confusión. Drogas que generaban grados altísimos de euforia, otras que anulaban los sentidos, otras provocaban el lavado de cerebro. Además del LSD, también se usaron barbitúricos y anfetaminas simultáneamente, pero tuvo que abandonarse este método, puesto que la muerte del sujeto era muy frecuente. Otro método muy cruel fue la terapia electroconvulsiva, superando en 30 o 40 veces las dosis recomendadas. Otro experimento fue inducir a los sujetos a un estado de coma, mediante la emisión de sonidos repetitivos infinidad de veces, lo que provocó en los pacientes incontinencia, amnesia, pérdida del habla y la imposibilidad de recordar quiénes eran sus padres. En 1974, el caso salió a la luz en los periódicos ante el escándalo de toda la nación, y luego se realizaron las investigaciones de la ilegalidad del proyecto MKUltra, y se descubrieron nuevas atrocidades, mucho peores de las ya mencionadas. Sin embargo, los directivos del proyecto ordenaron la destrucción de los documentos ante la falta de pruebas concluyentes. El caso tuvo que cerrarse en 1996, sin que los responsables del proyecto pagaran su culpa. Experimento número 2. Experimentos nazis. Mucho más allá de todos los crímenes, como en campos de exterminios, asesinando millones de personas, principalmente judíos, los nazis también hicieron abominables experimentos, con una pretendida finalidad científica, siendo el artífice y principal responsable el doctor Joseph Mengele. Seleccionaron varios reclusos para ayuda de personal militar, en combate, en la recuperación de personal herido y para la promoción de la ideología racial del Tercer Reich. Los experimentos se realizaron en niños gemelos, en los campos de concentración. Se usaron para mostrar las similitudes y diferencias en la genética y eugenesia de los gemelos, y así como para ver si el cuerpo humano puede ser manipulado en forma antinatural. El líder de estos experimentos, Joseph Mengele, realizó experimentos sobre más de 1500 pares de gemelos presos, de los cuales solo sobrevivieron unos 200 individuos. Después de septiembre de 1942 hasta diciembre de 1943, se llevaron a cabo experimentos en el campo de concentración Ravensbrück para estudiar la regeneración de huesos, músculos y nervios, así como el trasplante de huesos de una persona a otra. Secciones de huesos, músculos y nervios fueron extraídos de sujetos sin uso de anestesia. Como resultado de estas operaciones, muchas víctimas sufrieron intensa agonía, mutilación o discapacidad permanente. Entre otros estudios, uno de ellos forzaba a los sujetos a resistir en un tanque de agua helada por un tiempo de hasta 3 horas. Otro estudio colocaba a los prisioneros desnudos en la intemperie por varias horas con temperaturas bajo cero.
reclusos sanos fueron infectados por mosquitos o por inyecciones infectadas con malaria. Más de 1000 personas fueron usadas en estos experimentos, y de ellas más de la mitad murió como resultado de ellos. También se hicieron experimentos con gas mostaza y fósgeno. También se hizo experimentos con venenos. Estos eran administrados secretamente en la comida de los sujetos. Las víctimas morían como consecuencia del veneno o eran asesinados inmediatamente para permitir la autopsia. También se hicieron experimentos con tifus, con bombas incendiarias y otros que tenían la finalidad de dejar estéril. El resultado de todos estos experimentos era más que evidente: miles de muertos, y para colmo, el responsable de esto, el Dr. Joseph Mengele, nunca pagó por ninguno de sus crímenes. Experimento número 1. Escuadrón 731. Tal vez muchos crean que las peores atrocidades fueron los experimentos nazis, pero cuesta creer que hubo algo peor que eso todavía, y que fue el Escuadrón 731, que fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó tales experimentos sobre humanos durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Para llevar a cabo estos experimentos se utilizaron seres humanos, tanto civiles como militares, en los cuales incluso entre ellos se encontraban niños, ancianos y, lo más terrible, mujeres embarazadas. Los científicos japoneses realizaron pruebas sobre los prisioneros centrándose en torno a la peste bubónica, cólera, viruela, botulismo y otras enfermedades. Muchos experimentos y disecciones fueron realizadas sin el uso de anestésico, porque se creía que podía influir en los resultados, o que eran innecesarios porque los individuos se encontraban atados. También se practicó la vivisección. Las vivisecciones fueron realizadas a prisioneros infectados con diversas enfermedades de sangre. Las extremidades de los prisioneros eran amputadas. Estos miembros quitados fueron algunas veces vueltos a unir del lado contrario del cuerpo. También a otros prisioneros se les extrajeron el estómago y se les ligó el esófago a los intestinos. Otra atrocidad cometida fue el ensayo de armas. Se usaron blancos humanos para probar granadas, bombas de gérmenes, armas químicas y bombas explosivas. También se hicieron experimentos con agentes patógenos. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos, entre ellos la sífilis y gonorrea. Los presos eran infectados con pulgas, con el fin de adquirir grandes cantidades de pulgas transmisoras a efectos de analizar la viabilidad de una guerra biológica. Algunos prisioneros fueron colgados cabeza abajo para observar cuánto tiempo les tomaría en asfixiarse. A otros cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. Sangre animal fue inyectada en algunos otros, estudiando los efectos de estas. En cámaras de gases fueron probadas varias armas químicas, usando siempre personas. También se inyectó agua de mar para determinar si podía servir como sustituto de la solución salina. Y uno de los experimentos más crueles y terroríficos era meter a una madre con su bebé en un tanque que se iba llenando de agua para ver su comportamiento. La madre sostenía a su bebé en alto, pero la desesperación podía más que ella, y la madre terminaba pisando a su bebé para no ahogarse. Las operaciones y experimentos se dieron hasta el final de la guerra, pero cuando el caso salió a la luz, se dinamitaron algunas instalaciones para destruir pruebas y se les entregó unas ampollas con cianuro a los principales artífices, que estaban obligados a tomar en caso de ser capturados. Los médicos del Escuadrón 731 recibieron condenas entre 2 a 25 años de reclusión en campos de trabajo, pero al final fueron amnistiados, así no pagando nunca la crueldad de sus crímenes. Sin duda alguna, estos crímenes cometidos a costas de experimentos e investigaciones científicas me hacen pensar lo tan vil, despiadada e inhumana que puede ser la raza humana, llegando al punto de tener la duda si realmente merecemos ser llamados la raza humana o deberíamos ser llamados la raza inhumana. Alguna vez oí a un autor que decía lo siguiente: la ciencia es una perversión si no se usa para el bien de la humanidad. Bueno, esto fue los peores experimentos en humanos. Yo soy Piru, y si crees que en esta lista faltó algún experimento o no estás de acuerdo en algo, puedes dejar tus opiniones en los comentarios. También puedes suscribirte, te lo agradecería bastante. Y démosle un like a este video porque no quisiéramos que estas atrocidades se vuelvan a repetir. Gracias.